Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. Ángel Fawkes. Parte 1. La niña dormía dentro de la luz. Débilmente consciente, sus oídos escuchaban los ecos de gritos y hechizos los cuales se oían como una música solemne. La luz estaba siendo emitida por complejos símbolos mágicos impresos sobre su carne, el sonido del canto provenía de su propia garganta. Seguía siendo confuso el por qué Kanase Kanen estaba soñando dentro de la luz. Ella sabía que estaba cambiando en algo no humano. Ella entendió sin que nadie tuviera que decirle, que si el cambio se realizaba por completo, el ser conocido como Kanase Kanen desaparecería de este mundo. El resto de su conciencia contenía un ligero consuelo. La pequeña vida que ella había salvado, los recuerdos de la calidez en sus mejillas. Quizás ella era muy obstinada y tenaz con los gatitos abandonados por sus desalmados dueños. Quizá ella había anhelado subconscientemente dejar su marca en el mundo, alguna prueba de que ella existió, antes de desaparecer por completo. De cualquier manera, su deseo se había cumplido. Aunque nadie recordaría a una chica llamada Kanase Kanen, sin duda los gatos que ella había salvado vivirían. Por lo tanto, ella no se arrepentía, con sus brazos malditos manchados con la sangre de sus compañeros, nunca más tendría la oportunidad de cargarlos. Justo antes de quedarse dormida, Kanen de repente recordó. Ella recordaba el nombre de aquel chico, era la última vez que podría decir su nombre mientras todavía seguía siendo humana. Ella recordaba el brillo de sus ojos escarlata. Ella recordaba la enorme energía demoníaca de los familiares que portaba. Recordaba cómo, aún así, él había gritado con preocupación por ella cuando fue a desgarrar la garganta de su compañera sin derramar una lágrima. Recordó la mirada en su rostro cuando él quiso sostener torpemente al gatito. Sí, ella estaba segura de que era el hermano mayor, de Nagise. La conciencia de Kanen se disolvió en la luz. Mientras ella continuaba durmiendo, una lágrima rodó por su mejilla. Parte 2. El barco arribó en el mar cerca de unos 20 kilómetros de la isla de Itogami. El barco había sido originalmente un carguero para el envío de maquinaria para la manufacturación de robots, pero ahora su enorme capacidad se usaba para llevar una nave de aterrizaje y varias docenas de autómatas. Con los deberes originales de la nave ahora terminados, era actualmente un préstamo por el bien de la investigación de Kanase Kensa. Vaya, me siento como de plomo, estas prendas son demasiadas rígidas. Y calientes. Beatrice Bowler se abrió paso por la escalera con paso indiferente. Ella acababa de llegar conduciendo un ferry desde la isla Itogami hasta el barco. Quitándose la chaqueta muy bien adaptada, Beatrice comenzó a desabrocharse la blusa de arriba hacia abajo. Hasta llegar a un estado aparentemente diseñado para hacer alarde de su desarrollado pecho, ella desató su cabello con facilidad. Ella dejó caer su papel de jefa intelectual de investigación y desarrollo, mostrando su verdadera y más agresiva personalidad. Se quitó el brazalete, ya que no estaba transmitiendo, y abrió una gruesa puerta metálica. El carguero había sido preparado para instalar esta sección oculta. Era la puerta del laboratorio de Kensa Kanase, el cual se utilizaba para llevar a cabo el ritual de hechicería. Un barco aburrido como siempre. La comida también es mala. ¿Cómo puede mantenerse enjaulado en este lugar? Beatrice habló con poca afección en su voz mientras miraba alrededor del laboratorio de Kanase Kensa conocido como el altar. Era una cámara de aislamiento llena de dispositivos médicos aparentemente modernos. Se parecía a una unidad de cuidados intensivos en un hospital importante, así como un laboratorio para la manipulación de agentes patógenos peligrosos. O tal vez un templo para venerar a un dios. De cualquier forma, estaba lejos de ser un lugar donde Beatrice le gustara estar o se sintiera cómoda. Un hombre en el centro de la habitación respondió a la pregunta de Beatrice. Es un experimento ilegal. No puedo hacer nada. Era un hombre con una cara impasible con el blanco mezclado en su cabello. Parecía que tenía algo menos de 50 años de edad. Aunque no de cualquier aspecto, el hombre tenía una extraña presencia dominante. Desde su aparición, uno podría confundirlo con un piadoso clérigo. Pero él no era un monje, menos un ministro. En todo caso,
Era un hombre cuyas creencias eran el polo opuesto de las de ellos. Este era un hombre que trató de dominar la alquimia y la magia para remodelar el mundo a través de milagros realizados por su propia mano. En otras palabras, este era Kanase Kensa, un ingeniero mágico. Aunque me lo esperaba, el nivel de miasma generado por la activación del Ángel Fawkes en la quinta etapa es demasiado grande. Incluso en el santuario demoníaco, la liberación de miasma en esa escala atraería a la guardia de la isla a nuestra puerta. Kensa habló sin mostrar ningún signo de dejar de mirar por la ventana ante él. Una chica solitaria dormía en el otro lado del cristal de múltiple blindaje reforzado. Tenía paredes blancas como huesos, con un suelo de mármol con pasajes de escrituras grabadas en él. Había 7 camas depositadas en ella, todas rodeadas de dispositivos para fines médicos, pero había una chica durmiendo. Ahora, ella era la única que quedaba. Entonces, ¿cómo le va a nuestra aspirante a Ángel?, preguntó Beatrice con un tono de indiferencia. Kensa respondió sin mirar hacia atrás. Va de manera constante. Las vías de los pulsos espirituales externos que ella fue absorbiendo se han estabilizado. Un poco del daño permanece desde el último combate, pero no hay duda de que será curado esta noche. Escuche que su máscara fue destruida en combate. Mirando a la chica quien continuaba durmiendo, Beatrice tapaba sus labios. Normalmente el hermoso rostro de la chica estaba oculto bajo una máscara de metal. Efectos mínimos. No es un problema. En primer lugar, esperaba que el interruptor fuera ineficaz una vez que ella llegara a la etapa 7. Ah. Si realmente es así, ¿cómo piensas controlar a ese monstruo? Como si ahora fuera el turno de Kensa, una sonrisa tenue y aparentemente burlona apareció en él. Aunque ella esté corrompida, sigue siendo una sierva de Dios. Un ángel Fawkes llegado a esta etapa no es diferente a un desastre natural. Nunca imaginé controlarla como a una herramienta. Eso es nuevo para mí. Beatrice levantó sus finas cejas. Para su patrocinador, Magus Craft, Kanase Kensa estaba tratando de crear mera mercancía. Una herramienta que no podía ser controlada no tenía ningún valor comercial. No hay nada de qué preocuparse. Ella es como un tipo de bomba. Un ángel Fawkes despierta para pelear contra sus enemigos por instinto, y una vez que su deber haya terminado, ella volverá a ascender al cielo, en sentido literal. Ah, es que. Bueno, supongo que de esa manera se puede vender. Murmurando, ella levantó groseramente su cabello hacia lo alto y se apartó. Beatrice volvió a poner sus ojos en la chica que estaba en la cama una vez más. Era una chica de cabello plateado con horribles y desiguales alas. Ella solía ser conocida con el nombre de Kanase Kanen. Así que al final, su hija fue la última que quedó. ¿Qué piensa? Es como lo esperaba desde el principio, dijo Kensa sin rodeos y en un tono seco. Nada iba en contra de mis expectativas. Ella simplemente era la más adecuada. Eso es por la sangre real, incluso si ella es una hija bastarda. Beatrice se rió con desprecio. Aunque no hubo ninguna expresión en su rostro, se veía un brillo frío como la ira formándose en sus ojos. Seguramente usted no vino aquí por una conversación tan trivial, ¿verdad, bebé? Por supuesto que no, dijo bebé. Beatrice Bowler hizo un gran encogimiento de hombros. Hemos asegurado al cuarto progenitor. El vampiro más poderoso del mundo, ¿verdad? Por lo tanto, era un hecho que un progenitor interfirió con la ceremonia anterior. Él tiene un guerrera chamán de la organización Rey León observándolo, después de todo. Si él es el verdadero cuarto progenitor o no, no podríamos pedir un mejor oponente para mostrar nuestro nuevo producto. La gente de la empresa estará muy contenta. La voz de Beatrice era animada mientras hablaba. Después de un largo tiempo de contemplación, Kensa respondió con una pregunta solemne. ¿Dónde está el cuarto progenitor? The Goldfish Bowl. Lo sabes, es el sitio de ejercicios de fuego con autómatas. Usted puede seguir adelante y hundir toda la isla. Muy bien. No podría pedir un catalizador más fino para la evolución final. Kensa sintió solemnemente mientras respondía. Beatrice sonrió con elegancia y se volvió sobre sus talones. Está decidido. Voy a avisarle al capitán para poner el barco en movimiento. En ese momento, un pequeño dispositivo sonó desde el pecho de Beatrice. Su localizador corporativo estaba recibiendo un texto. Al cabo de solo un vistazo al mensaje que aparece en la pantalla LCD, Beatrice hizo un resoplido. ¿Qué es? Es de Kirishima. Parece que ha encontrado lo que estaba buscando. Esa cerda de Aldeguir. Aparentemente también ha terminado en The Goldfish Bowl. Bueno, es lo que esperaba teniendo en
Cuenta la ubicación. La princesa La Folia. Así que todavía está viva. Una chica con suerte. No sé, tal vez desde nuestra perspectiva solo ha prolongado innecesariamente su sufrimiento. Murmurando en un tono intenso, Kenza hizo un suspiro, como si se compadeciera de la princesa. Beatriz estrechó sus ojos con una mirada cruel mientras ella se metió el localizador en un bolsillo del pecho de su blusa. Ahora vamos a utilizar al XDA-7 para aplastarlo sin piedad, ¿verdad? Sí. Kenza hizo una solemne inclinación con la cabeza mientras miraba sin expresión a la durmiente Kanen. Sí, supongo que sí. Parte 3. La cápsula de supervivencia que la Folia había abordado había terminado en la costa, en el lado oeste de la isla. Estaba en el lado del océano que daba a la isla Itogami. Fue en el lado opuesto donde se encontraban Yukina y Kohou, con la selva justo en el medio de ellos. Así que realmente eres una princesa. Kohou murmuró con profunda emoción, mientras miraba seriamente la cápsula de supervivencia a la izquierda en la playa. ¿Por qué tendría que mentir? La Folia inclinó la cabeza mientras miraba al confundido Kohou. Su cápsula de supervivencia, equipado para una reina, era terriblemente generoso en la construcción. El casco en forma de huevo estaba rodeado por una carcasa de plástico y un dispositivo de flotación de caucho automático. En tamaño y forma, que era ampliamente consistentes con la idea mental que Kohou tenía sobre una cápsula de supervivencia debe ser similar. Pero el exterior era de un color gris metálico. No se oxidaba. Sin corrosión. Tal vez hasta tenía un tendido. Aislante y por lo tanto era resistente a la caída de rayos. La cápsula estaba forrada de cuero genuino, y a pesar del estrecho espacio, fue equipada con una cama fina, aunque, por supuesto, tenía comida y agua, entre sus comodidades incluía un lavabo con agua caliente. De cualquier forma, no hay manera de que alguien en una cápsula de supervivencia como esta no sea de la realeza, pensó Kohou. Incluso podía entender cómo la Folia todavía tenía una higiene impecable a pesar de haber estado a la deriva durante varios días. Entonces, ¿cómo debería llamarte? De todos modos. Es Su Majestad, ¿verdad? Llámame la Folia, Kohou. Estoy enferma y cansada de escuchar, Su Excelencia, Su Alteza, y Su Majestad. Me gustaría que al menos como amigos de otro país que me llamen por algo menos rígido y formal. Eso va para ti también, Yukina. No, quiero decir, pero... Yukina sacudió la cabeza con aparente sorpresa. Siendo técnicamente un miembro de una agencia gubernamental, era su obligación suavizar las relaciones internacionales, pero luego... Sí. Podríamos utilizar un sobrenombre. La Folia asintió con una expresión seria en su rostro. Entonces, la princesa hizo una sonrisa de orgullo. ¿Qué tal uno de estilo japonés? Sí, me pueden llamar Folly Rin. JE, no estaría mal, verán, en realidad estoy muy familiarizada con la cultura japonesa. No sé si pueda ser tan presuntuosa, mejor me dirijo a usted por su nombre, La Folia. Yukina habló con un tono de rendición. Ella tenía la sensación de que sin duda a este ritmo estaba en peligro al dirigirse a ella por algún tonto apodo. Ciertamente su japonés era fluido, pero ese apodo no era de estilo japonés en lo absoluto. De paso, Yukina recuperó su uniforme seco y se cambió inmediatamente. Como las tormentas eran frecuentes en la zona, la Academia Saikai utiliza telas de secado rápido para sus uniformes escolares. Entonces, de todos modos, ¿qué estás haciendo en un lugar como este?, preguntó Kohou cuando finalmente sintió punzadas de hambre. Tenía que estar cerca de la madrugada, pero, naturalmente, no se sentía como para ir a dormir después de ser disparado. Mi nave fue derribada mientras yo estaba en mi camino para visitar la ciudad Itogami. La Folia habló como si no fuera para nada extraño. Yukina y Kohou expresaron su sorpresa. ¿Derribado? Por Magus Craft, tal vez. Kohou y Yukina preguntaron al mismo tiempo. Eso es correcto, probablemente con el fin de tomarme prisionera. Como si lamentara el sacrificio de sus subordinados, la Folia bajó un poco los ojos mientras asentía. El dirigible blindado en el que había estado a bordo había sido derribado 6 días antes. Esa era justo la misma noche en que los incidentes de los enmascarados comenzaron en la isla de Itogami. Ese día, la Folia y la tropa de caballeros que la escoltaba en una nave acorazada real hacia la isla Itogami. Entonces, justo cuando volaban sobre aguas cercanas, fueron atacados de repente, una emboscada en la oscuridad de la noche, a 1000 metros sobre el nivel del mar. Después de haber perdido la iniciativa con la tropa de caballeros y la mayor parte de su fuerza de combate,
Sus escoltas juzgaron la situación perdida y llevaron a la Folia a una cápsula de supervivencia. Ella no tuvo tiempo de resistir, la cápsula fue lanzada y luego cayó al mar. Aparentemente la Folia había estado a la deriva en el océano durante unos días antes de llegar finalmente a esta isla desierta. Esas personas de Magescraft tratan de pedir un rescate o algo así. Kojou albergaba dudas obvias, así que él le preguntó. No podía pensar en ninguna otra razón para que los demonios al servicio de una corporación humana como Magescraft derribaran un buque perteneciente a la familia real de algún país. Sin embargo, la Folia sacudió la cabeza en silencio. Solo lo hicieron por mi cuerpo, por la sangre real de Aldeguir. Línea de sangre real. Sí. Las niñas que nacen de la familia real de Aldeguir son, sin excepción, poderosas médiums espirituales. Médiums espirituales, como sacerdotisas. Kojou observó a Yukina cuando dijo esto. Yukina, descubierta por la organización Rey León, también fue sin duda un médium espiritual de gran alcance. De hecho, con un asiento de primera fila, Kojou era muy consciente de la fuerza de su poder espiritual y habilidades de posesión divina. Pero incluso Yukina no había tenido a alguien que intentara atraparla. Siendo ese el caso, Kojou no podía imaginar cuán grande tenía que ser la capacidad de la Folia como un médium espiritual. La Folia continuó, aparentemente en respuesta a las dudas de Kojou. Kanase Kensa, quien trabaja para Magescraft, una vez fue el ingeniero mágico de la corte en el Palacio Real Aldeguir. Muchos de los secretos mágicos que él conoce requieren la fuerza espiritual de la familia real Aldeguir. Esto es, sin duda, por la causa por la que tomaron el riesgo de tratar de capturarme. Kanase Kensa. Quiere decir el padre de Kanase Kanen. Kojou contuvo el aliento ante la mención de ese nombre de manera inesperada. La Folia le devolvió a Kojou una expresión imponente. Ese hombre no es el verdadero padre de Kanase Kanen. Ya sé eso. Después de todo, Kanase nos dijo que vivía en un convento cuando era pequeña. Kojou hizo un profundo suspiro y se volvió a mirar a la princesa. Miró fijamente a los ojos de color azul pálido. ¿Cuál es tu relación con Kanase Kanen? ¿Por qué se parecen tanto? ¿Dices que nos parecemos? He oído que los japoneses tienen dificultades para distinguir entre los rostros extranjeras. La Folia parpadeó mientras respondía con una pregunta. En realidad, no parecía que ella estuviera esquivando el tema a propósito. Esto no es ningún parecido superficial. Tu parecido con ella es demasiado. Kojou gritó sin notar que se estaba acercando cada vez más a la princesa. La Folia contempló a Kojou en silencio. En tratar de ocultar algo, mientras se mantenía en silencio, estaba dudando en si debería contarles a otros acerca de un secreto que se debería llevar a la tumba. El padre de Kanase Kanen es mi abuelo. ¿Abuelo? Tu abuelo. Kojou le repitió la palabra a ella mientras era incapaz de comprender plenamente su significado. El abuelo de la Folia, significaba que, el último rey de Aldeguir. Kanase Kanen es una niña que tuvo mi abuelo con una mujer japonesa que vivió en Aldeguir hace 15 años. Por supuesto, esto significaba que le era infiel a mi abuela, quien reinó como reina en ese momento. La madre de Kanase Kanen volvió a Japón justo después de dar a luz para no causar más dificultades a mi abuelo. Después de esto, mi abuelo lo construyó para ella. ¿Quieres decir, el convento donde Kanase se crió? Yukina terminó la frase de la Folia. Tal vez ella había sentido que era algo así desde el momento en que había encontrado a una princesa extranjera, la cual se parecía mucho a Kanen. Kojou pensó en el convento en ruinas en una esquina del parque. La Folia había dicho el convento había sido construido para el beneficio de la madre de Kanen. De ser así, su madre tuvo que haber vivido allí con ella. En otras palabras, Kanen podría haber estado viviendo con su madre biológica. Incluso si nunca se hubiera declarado como tal, la madre de Kanen podría haber estado mirando a su hija de cerca, pero... Espera un minuto. El último rey de Aldeguir fue tu abuelo, ¿no? Si él es su padre, Kanen Kanase es. Sí, eso la haría mi tía. La respuesta de la Folia hizo que Kojou cayera en una confusión más profunda. Con base en la apariencia, la princesa tendrá probablemente 17 o 18 años de edad. Ella era claramente mayor que Kanen. Pero desde la perspectiva de Kanen, la Folia al parecer era su sobrina. En cualquier caso, las dos eran parientes bastante cercanos de sangre. En otras palabras, ella no posee ningún derecho de sucesión, pero es sin duda un miembro de la familia real. Familia real. Hace varios días, un ministro y confidente de confianza se enteró de la existencia de Kanase Kanen por la voluntad de mi abuelo. Mi abuelo huyó de mi abuela.
La corte real está en un ligero estado de conmoción. Sin embargo, no podemos simplemente dejar de lado todo el asunto de Kanen. La princesa hizo lo que para ella era un extraño suspiro con un tono débil. Kojou en silencio miraba hacia el cielo antes del amanecer. Kanen fue la hija del rey de un país extranjero. La escala de todo lo que ocurría era tan grande que no lo podía creer. Pero a la vez se sentía una extraña sensación de calma. Así que es por eso que se dirigían a la ciudad Itogami. Sí. Yo había planeado dar la bienvenida a Kanase Kanen a la familia en lugar de mi abuelo. La Folia hizo una ligera inclinación con su cabeza. Kojou recordó la llamada telefónica que recibió hace un par de noches. Ahora que lo pienso, Kirasaka mencionó algún tipo de problema con un VIP de Aldeguir. Supongo que se refería a ti, ¿verdad? Kirasaka Sayake de la organización Rey León, ¿no es así? ¿Es tu amante? La Folia miraba a Kojou con una mirada que estaba entre la línea de la curiosidad y la picardía. Amante. He oído que ella es una de las amantes del cuarto progenitor y que su relación era intensa, una pasión casi obscena. Fue Kojou, aclarándose la garganta con ferocidad. A su lado, se podía sentir la mirada furiosa de Yukina, la cual le atravesaba la piel como agujas heladas. Eso es un poco extremo. ¿Quién está esparciendo ese rumor tan irresponsable? Dimitri Butler, un noble del Imperio Warlord. La princesa divulgó fácilmente su fuente, aunque no era el nombre que había esperado escuchar. ¿Por qué? De todos modos, ¿cómo demonios te lo dijo? Relaciones diplomáticas. Aldeguir comparte una frontera nacional con una parte de su territorio. Kojou ni siquiera pudo decir una palabra. Ahora que lo menciona, ese frívolo y fastidioso maniático de combate es un. Se dio cuenta de que los nombres de las dos tierras, el reino de Aldeguir y el ducado de Ardeal del Imperio Warlord, eran un poco similares. Usted ha dicho que los hechizos que emplea Kanase Kensa requieren el poder de la familia real de Aldeguir. Yukina preguntó en lugar de Kojou, quien todavía no se había recuperado de la conmoción. La Folia asintió con una expresión seria. Sé que hace 5 años hubo un incidente en el convento donde Kanase Kanen se había criado. Me pregunto si tal vez las habilidades como médium espiritual de Kanase Kanen, de los cuales no se daba cuenta, se volvieron salvajes. Entonces, tal vez Kensa se dio cuenta de que era de la familia real de Aldeguir como resultado de ese incidente. Así que por eso es que Kanase la adoptó como su hija. Él quería usarla para su ritual de magia. Kojou murmuró con una expresión amarga en su rostro. Sus peores temores acerca de la relación entre el padre de Kanase y ella se habían confirmado. Kojou, ¿sabes qué tipo de ritual mágico está realizando Kensa? En la pregunta de la Folia, Kojou escuchó un eco grave que no había estado allí antes. Abrumado por su digna presencia, la expresión de Kojou también se endureció. Cuando la vimos, Kanase había cambiado, en algo parecido a un monstruo con alas, y ella fue a matar a una de su misma especie. ¿Es eso cierto? Entonces Kensa ha avanzado en los efectos del Ángel Fawkes. Ángel Fawkes. Kojou levantó las cejas al oír el sonido ominoso de un término que desconocía. Kensa estaba investigando un ritual mágico. El objetivo era forzar un espíritu a evolucionar artificialmente de modo que un ser humano renaciera como una forma superior de existencia. Entonces Kanase está en un estado de evolución espiritual. Kojou parecía aturdido, como abrió sus ojos e hizo un débil movimiento con la cabeza, la apariencia de Kanen, sus alas no coincidentes, tan aterradoras, él como ella destrozó la garganta de su compañero con sus propios dientes, no se alejaban de su mente. ¿Quién iba a creer que esto podría ser un estado de evolución espiritual, por no hablar de un ángel? En medio del incómodo silencio de cómo Kojou y la Folia se miraban el uno al otro, Yukina se levantó de repente. Con un sonido suave y deslizante, desplegó las cuchillas de la lanza de plata que sujetaba. Yukina. Otro aerodeslizador, Yukina informó a Kojou y a la Folia, los cuales se giraron por la sorpresa. Ella estaba mirando un barco negro en un rincón del horizonte, levantando espuma del mar a medida que avanzaba. Era idéntico al buque anfibio que Kojou había destruido. Ese aerodeslizador. Más autómatas. Kojou sintió una molestia aguda mientras gemía. Soldados de asalto mecanizados llegaron a ellos varias veces, pero el resultado nunca cambiaba, el Kenju de Kojou los destruía sin vacilación. La cápsula de supervivencia de la Folia venía equipada con un transmisor de señal de socorro. Al parecer, no lo había utilizado hasta ahora por temor de que Magescraft captara la señal, pero ahora que se había unido a Yukina y Kojou no tenía motivos para preocuparse.
Sin duda una fuerza de búsqueda y rescate había sido enviada a las aguas cercanas a buscar a la princesa. Si se transmitía una señal de socorro, probablemente ellos vendrían a recogerla de forma inmediata. Por consiguiente, ellos podrían destruir el barco no tripulado de Magescraft, ya que era inútil para ellos, incluso si se hacían cargo de todo esto. Con este pensamiento, Kohou llamó a su Kenju. Pero, no, eso es. Yukina habló, como si Kohou tratara de detenerlo antes de que él atacara. Kohou miró hacia donde ella señalaba, y comprendió el por qué había una indecisión en su voz. De pie en la cubierta del aerodeslizador, había una silueta familiar. Allí, se podía ver a una hermosa mujer y a un hombre quien de alguna manera se veía un poco delgado. Eran Beatrice y Kirishima. Kohou tuvo un ligero dolor de cabeza al darse cuenta de que Kirishima estaba agitando algo hacia ellos, una tela grande. Era una bandera blanca que significaba un alto al fuego. Parte 4. Por un capricho del destino, Beatrice y Kirishima desembarcaron de la lancha junto con un grupo de autómatas iguales a los que atacaron hace unas pocas horas. No hay duda de que el lugar en el que habían aterrizado era plano gracias a que el Kenju de Kohou había chamuscado el terreno, era lo más adecuado para el aterrizaje de un aerodeslizador. La primera en desembarcar fue Beatrice. Llevaba un traje de cuero rojo que marcaba adecuadamente las líneas voluptuosas de su cuerpo. Un hombre apareció detrás de ella, vestía con ropas de color negro que le hacían parecerse a un clérigo. Por último, Kirishima asomó su rostro desde la cubierta mientras sostenía el asta estúpidamente grande con la bandera. Hola, tortolitos. Parece que estás en buena forma. Se besaron y se compusieron. Kirishima lo ve. Tienes agallas, arrastrándote de vuelta aquí. Él agitó la bandera blanca mientras que Kohou lo miraba con unos ojos inyectados de sangre. Espera un segundo. Te lo dije, si vas a odiar a alguien, ódiala a ella. Solo soy un chico que está haciendo lo que se le dice. Beatrice sacudió su pelo hacia atrás con indiferencia, ya que su subordinado empujó toda la responsabilidad sobre ella. Su actitud era seductora, esa sensualidad corrupta hizo que Kohou olvidara todas sus quejas acerca de lo que ocurrió hasta el momento. Yukina fulminó con la mirada a Kohou, parecía como algún tipo de reproche. Entonces, ha pasado algún tiempo, Kanase Kensa. Indefensa mientras caminaba hacia adelante, la folia habló mientras miraba al hombre en ropa de color negro. Kanase Kensa llevó reverentemente una mano a su propio pecho. Parece que estás en el buen humor, Alteza. Han pasado 7 años, ¿verdad? Usted ha llegado a ser muy hermosa de hecho. Usted tiene bastante valor para hablarme así después de usar a mi pariente de sangre como la ofrenda para su ritual, la folia respondió con un tono frío. Sin embargo, la expresión de Kensa no cambió. Debo objetar, Alteza. He tratado a Kanen con el máximo respeto. Sin duda, de todas las personas. Usted debería entender el por qué debo utilizar a esa chica que es como una hija para mí. ¿Por qué debe convertir a esta chica en algo inhumano a pesar de su ser como una hija para ti? Un matiz de desprecio se mezcló con el tono de la folia. No, yo diría que debo hacerlo precisamente porque ella es como una hija para mí. La princesa de cabellos plateados hizo un suspiro al escuchar las palabras sin sentido de Kensa. Kensa. ¿Dónde está Kanase Kanen? Preparamos 7 muestras de Ángel Fawkes. De estos, Kanen derrotó a 3 por sí misma, obteniendo para sí sus centros espirituales y los de los que fueron derrotados en el camino. Combinado los 7 centros espirituales. Al unirlos, se convierten en 30. Ese es el número mínimo para que los seres humanos eleven su conciencia espiritual al siguiente nivel. Kensa dijo sus palabras en un tono cortés. Ciertamente, su inquebrantable manera de hablar era digna de un antiguo ingeniero mágico del palacio. Escuchando su monólogo explicativo, Yukina de repente palideció. Eso no puede significar. Yukina. ¿Has hecho que Kanase mate a los de su propia clase, por esto? ¿Cómo te atreves? La mirada en los ojos abiertos de Yukina mostró el miedo, conmoción e ira hacia Kensa. Era raro que ella expresara emociones fuertes hacia otras personas. Incluso si Kohou no podía entender la explicación de Kensa, la reacción de Yukina fue más que suficiente para sacudirlo. El ritual Ángel Fawkes es una aplicación práctica de la infusión espiritual. Los candidatos son preparados para luchar y consumir los centros espirituales de los demás, absorbiéndolos en su propia carne. Al absorberlos, quiero decir un sentido espiritual. Y así, un cuerpo óptimo se produce a partir del sobreviviente. La folia explicó por el bien del confundido Kohou. Los centros espirituales también se llaman chakras. En otras palabras, son los circuitos para la energía espiritual de la que se hacen los milagros. Kensa continuó con la explicación. Todos los seres humanos nacen con un número igual, pero muy pocos pueden hacer uso de ellos. Incluso los espiritualistas de primera categoría consideran que utilizar el 30% de ese potencial es una hazaña digna de elogio.
Un hombre que se ilumina lo suficiente como para emplear a todos ellos ejercerá un poder igual al mismísimo Buda. Kensá sonrió mientras una expresión que parecía una triste resignación se apoderaba de él. La Folia seguía mirándolo con frialdad. La hipótesis de Kensá es que, si la salida de los circuitos es insuficiente, simplemente se deben agregar más, absorbiendo el centro espiritual de otro de los 7 candidatos de Ángel Fawkes ya fortalecidos hasta los límites de la resistencia humana a través de la brujería. Aprovechando así los centros espirituales de los otros candidatos y absorbiéndolos en ella misma. Significa que, sin exceder la capacidad del cuerpo humano, se hace posible la evolución espiritual en un ser más cercano a Dios. En otras palabras, un ángel. Ahora que había escuchado la explicación de Kensá, y las explicaciones alternas de la princesa, Kohou finalmente entendió. Significaba forzar a un ser humano a elevarse al nivel de un ángel. Ciertamente, el ritual mágico era como la Folia había dicho. Podía aceptar el porque Kanen había consumido los cuerpos de sus camaradas caídos. Pero, ¿por qué diablos su corporación está ayudando con un ritual como ese? ¿Magescraft no fabrica robots de limpieza? Kohou miró furioso a Kirishima mientras hacía su pregunta. La naturaleza del ritual estaba ahora clara. Pero la razón por la que una empresa ordinaria proporcionara los fondos y recursos para un experimento tan inhumano no lo estaba. Incluso un santuario demoníaco como la ciudad Itogami no permitía un ritual donde los enmascarados se pelearan entre sí y causaran graves daños a las áreas urbanas en el proceso. Era una conducta completamente ilegal. Bueno, verás, nuestra empresa está, financieramente jodida. Hay una gran guerra de precios en la industria de los robots de limpieza, los saltos tecnológicos son muy rápidos, los márgenes de beneficios son delgados. Así que pensaron, hey, si tratamos de desarrollar autómatas para los conflictos armados, podemos venderlos. Bueno, no tanto si un tiro de la pistola de maldición de la princesa puede arruinarlos así. En realidad, compramos toda esta isla para usarla en los ejercicios de fuego para los autómatas. Kirishima se rascó la nariz y el rostro mientras hablaba. Sus excusas evasivas y resbalosas solo hicieron que el ceño de Kohou se frunciera más y más. Entonces, Kirishima rió sarcásticamente. Así que es por eso que decidimos poner todas nuestras fichas en la venta de ángeles hechos por el hombre como armas. ¿Armas? ¿Qué diablos? ¿Qué mierda significa eso? Kohou sintió como le subía un escalofrío por su espina dorsal. El enmascarado, al que los ataques de Natsuki, la lanza de Yukina, e incluso los Kenju de Kohou no podían derribar. ¿Qué pasaría si no fueran muestras experimentales para la evolución espiritual, sino más bien simples armas de producción masiva? Incluso sin pensarlo, lo comprendió. Irían a la parte superior de la cadena alimenticia y destrozarían con facilidad el equilibrio militar existente. Habría todo tipo de compradores. Ja. Estoy harto de esto. Suficiente de la pequeña charla ya. Estos mocosos no van a entender las dificultades de las finanzas corporativas o las dificultades de los demonios contratados. Beatrice, quien había guardado silencio hasta ahora, habló como si se le hubiera acabado la paciencia. De todos modos, así es, así que aquí están nuestras demandas. Primero, princesa de Aldeguir, cese su inútil resistencia, entréguese. Está bien. No te mataremos si te comportas. ¿Crees que acepto órdenes de un empleado corporativo? Bueno, no te estás creyendo lo que no eres. La Folia se burló de Beatrice. Los labios de Beatrice se torcieron para desnudar sus feroces caninos. Eran unos colmillos blancos anormalmente grandes. Te gusta hablar, ¿verdad, perra? Pues bien. No estoy dispuesta a matarte de inmediato. En su lugar, me divertiré contigo hasta que me ruegues morir. Lamiéndose los labios de manera inhumana, su mirada poco entusiasta se desplazó hacia Yukina y Kohou. Supongo que les daré una oportunidad a los dos. ¿Qué quieres decir?, dijo Kohou, mirando a Beatrice. No fue ella quien se movió, sino Kensá. Mientras sacaba un pequeño control a distancia del bolsillo de su traje, Kirishima, viendo esto, abrió la tapa de un contenedor que estaba sobre la cubierta. Era un recipiente hermético que parecía un ataúd. Una niña pequeña yacía dentro, pero ella se incorporó lentamente, con una aura pálida y fría envolviéndola. Llevaba ropa sencilla como la de un paciente del hospital. Sus delgados brazos y piernas estaban completamente expuestos. Su cabello plateado cayó. Y tenía unas alas espantosas y disparejas. Kanase. Kanase-san. Kohou y Yukina gritaron hacia la chica que estaba despertando del sueño. Los ojos completamente apáticos de Beatrice los miraron a los dos. Cuarto progenitor, guerrera chamán de la organización Rey León. No me importa si son los dos juntos. Luchen contra esa chica en serio, puede hacerlo. La furia rompió en Kohou ante las palabras tejidas por sus labios. Tienes que estar bromeando. ¿Por qué diablos haríamos algo así? ¿Qué no es obvio? Para material de marketing, por supuesto. Imagínense, el Ángel Fawkes de nuestra compañía venció al cuarto progenitor, el vampiro más poderoso del mundo.
Beatrice habló con expresión de desprecio, como si se tratara de una niña. Como si lanzara un desafío, Yukina le apuntó con su afilada lanza. ¿Piensas vender a Kanase como un arma? No exactamente, pero no estás muy lejos de la verdad. J.E. Beatrice se rió entre dientes con una voz relajada mientras entrecerraba los ojos. Realmente no me importa si no tienes intención de pelear. Eso significa que simplemente cumpliste tu rol y morirás. Una pena. Y pensé que te dejaría ir si de verdad sobrevivías. Además, parece que ella realmente está deseando pelear con ustedes. ¿Qué? Kohou se asustó al notar el extraño miasma que emitía el cuerpo de Kanen. Sus alas disparejas se extendieron, y Kanen flotaba lentamente en el aire. Sus ojos estaban abiertos, pero sus pupilas estaban desenfocadas sin ninguna señal de emoción en ellos. ¿Y estás bien con esto, Kensa?, preguntó la Foria mientras observaba a Kensa agarrar el control remoto. Kensa, dándole la espalda como si se escapara de la mirada de la princesa, habló al receptor. XDA-7, actívate. La ceremonia final ha comenzado. Parte 5. Kohou no podía entender de inmediato lo que estaba sucediendo. Las alas de Kanen se extendieron y ella flotó en el aire. La mente de Kohou registró eso, un destello plateado de luz pasó por la esquina de su visión. El flash era en realidad la lanza de Yukina. Sekkarou. Yukina saltó adelante con la fuerza de una bala, empujando su hoja hacia Kanen. Era una lanza purificadora de demonios que negaba el poder mágico y rasgaba cualquier tipo de barrera. Si Kanen era un ángel artificial producido a través de un ritual mágico, todo lo que ella necesitaba hacer era neutralizar el hechizo mismo. Seguramente eso era lo que Yukina había pensado. Y eso es lo que intentó hacer en la apertura momentánea antes de que Kanen terminara de activarse. Pero, en el instante en que la punta de la lanza llegó a la carne de Kanen, Yukina voló en su lugar. Ella voló con la misma fuerza con la que había saltado hacia adelante, empujando su lanza en el suelo. Ella de alguna manera logró aterrizar con seguridad. Eso es. Con las manos entumecidas por el retroceso, Yukina intentó refugiarse mientras murmuraba horrorizada. Mientras lo hacía, Kanen no le prestó la menor atención, volando hacia el cielo como si nada hubiera pasado. Efecto divino de oscilación, un Strewalzer, el arma secreta de la organización Rey León, no. Kensa murmuró con aparente satisfacción mientras contemplaba la luz plateada emitida por la lanza de Yukina. Pero es inútil. Ni siquiera es teóricamente posible que una oscilación divina, hecha por el hombre, pueda dañar a un ángel Faux que posee divinidad genuina. Eso no es. Yukina se mordió el labio con amargura. La lanza que se le había concedido, la cual podía derrotar incluso a los Kenjus de un progenitor, nunca antes había sido tan completamente negada. Ni siquiera Yukina pudo ocultar cómo fue repelida. Sin embargo, aún así, la siguiente decisión de Yukina fue rápida. Se movió en dirección al mando a distancia que sostenía Kensa y salió disparada una vez más. Si ella no podía detener al mismo Ángel Fou, ella no tenía más remedio que eliminar quien la controlaba. Era una conclusión natural, pero era la velocidad de la decisión de Yukina que era ciertamente abrumadora. Sin embargo, la lanza que ella manejó fue desviada por un destello carmesí. Ya te lo dije, tu oponente está allá. Era Beatrice quien se paraba delante de Yukina, hablando en un tono sin interés. Una lanza carmesí había aparecido de sus manos con una enorme fuerza. La larga lanza era más alta que la considerable alta Beatrice. La diferencia de altura entre Beatrice y Yukina era de unos 20 centímetros. La mujer sensual y hermosa vestida con un enterizo rojo parecía mucho más extravagante que Yukina en su uniforme de colegiala. Con la lanza larga en sus manos, la sensación de dominio que desprendía la hacía parecer la diferencia entre un adulto y un niño. Pero Yukina no mostró ninguna abertura al abrir la distancia entre ellas. La lanza carmesí de Beatrice emitía una poderosa y ominosa oleada de magia. Sin duda, esa lanza era un arma producida por algún tipo de hechizo. Por lo tanto, no había manera de que pudiera ser competencia para la Sekkarou de Yukina. La lanza purificadora de demonios seguramente aniquilaría a esa arma carmesí con un solo golpe. Beatrice se rió ruidosamente como para burlarse de los pensamientos de Yukina. Jagra. Destrúyela. El momento antes de que la lanza de Yukina estuviera a punto de girar y golpear la lanza carmesí de Beatrice, la lanza se movió como una serpiente, atacando a Yukina en un ángulo aparentemente imposible. Solo la habilidad de Yukina para ver un instante en el futuro con su vista espiritual de guerrera chamán le permitió escapar del ataque sorpresa. La lanza carmesí de las manos de Beatrice se transformó en una criatura viva, atacando los puntos ciegos de Yukina una y otra vez.
Parecía estar atacando por su cuenta, sin prestar atención a la distancia o a la postura de los movimientos de la mujer que la manejaba. No puede ser. Un Kenju en forma de lanza. Un tipo de arma inteligente. Seguramente no es tan rara, le informó Beatrice con voz impasible, sin ninguna emoción de victoria. Mientras hablaba, la lanza carmesí seguía apuñalando sin parar, Yukina seguía desviándolo en los últimos segundos. Kohou ya no podía seguir los ataques con sus ojos desnudos, solo podía estar de pie por el shock. ¿Estás diciendo que es un Kenju con forma de arma? Kohou también se había dado cuenta vagamente de que Beatrice era una vampira. Probablemente era de una línea de sangre distinta a la de Butler. Tal vez era descendiente del segundo o quizás del tercer progenitor. Por supuesto, este no era el primer encuentro de Kohou con un vampiro que no fuera él. En comparación con un vampiro de la vieja guardia como Dimitri Butler, el poder de ataque de su Kenju era bastante escaso. Sin embargo, Beatrice, que solo poseía un Kenju tan débil, dominaba completamente a Yukina. Su Kenju era tan amenazante debido a cómo era parte lanza, parte familiar demoníaco. En primer lugar, el tremendo poder de ataque de los Kenjus carecía de sentido en el combate uno contra uno. Era como un bombardeo, el resultado fue una destrucción indiscriminada. Pero la lanza de Beatrice podría derramar todo su poder en un solo oponente. Era evidente que era más eficaz. Ahora, entonces, ¿qué tal si termino mi trabajo aquí? Asegurándose de que Yukina tuviera dificultades para enfrentarse a Beatrice, Kirishima saltó desde el aerodeslizador. Se acercó a la folia, con las manos en los bolsillos todo el tiempo. Sin duda tenía la intención de asegurar a la princesa como se había planeado originalmente. La folia sacó un arma de su cadera. No era su amada arma de hechizo, sino más bien una pistola ordinaria. Era comparativamente pequeña y ligera, con gran parte de su marco hecho de madera barnizada, descansaba cómodamente en las finas manos de la folia. Atrás, hombre bestia. La folia hizo su advertencia y disparó casi al mismo instante. Fue una explosión automática a corta distancia. Sopló a través de 17 rondas en un instante, pero Kirishima no se alejó. Chips Electrem, buenas balas. Una pena, sin embargo. Kirishima se rió al esparcir a sus pies las balas que agarró con una mano bestializada. Su esbelto cuerpo se agrandó al tamaño de un gran tronco de árbol mientras se transformaba en un hombre bestia con piel negra. ¿Por qué confiar en basura barata como esta, princesa? ¿O es que su arma de maldición se quedó sin balas? Kirishima habló con tono sarcástico. La folia no dijo nada mientras retrocedía y cambiaba a un cargador de repuesto. Terminó de recargar su pistola con una habilidad que no se esperaría de una princesa. Entonces, miró hacia el cielo detrás de Kirishima con aparente sorpresa. Su interés quizás despertó debido a su reacción, Kirishima alzó la vista también. Lo que flotaba sobre ellos era Kanase Kanen, con runas mágicas en su cuerpo entero estaba brillando. Kid 2. Un grito agudo salió de la garganta de Kanen. Era un grito dolorosamente triste impregnado de santidad, fuera de la gama vocal de un ser humano. La luz que rodeaba a Kanen se hizo más intensa. Su grotesco cuerpo comenzó a transformarse aún más. Los colmillos incrustados en su boca se cayeron, sus rasgos faciales querúbicos se transformaron en una visión de belleza idealizada. Sus horribles y desparejadas alas se convirtieron en 3 pares de alas hermosas que brillaban con luz propia. Gigantes ojos surgieron en la superficie de esas alas. Sin emoción, los ojos miraban a la tierra como si nada pudiera escapar de su mirada. Eso es Ángel Fawkes. Kohou apretó los dientes mientras el pulso de la hostilidad emitida por Kanen lo abrumaba. Su carne vampírica sintió dolor, como si su propia piel estuviera ardiendo. Esta poderosa energía mágica no estaba ni siquiera en la misma liga que la del enmascarado anterior. No, ya no era energía mágica. Merecía ser llamada aura divina. Ten cuidado, senpai. Su objetivo es. Yukina gritó mientras ella y Beatrice seguían mirándose. El combate terrestre había permanecido en pausa con el surgimiento del Ángel Fawkes. Por su parte, Kirishima seguía mirando por encima de su cabeza, dejando la captura de la princesa para después. Beatrice no parecía inclinada a enfrentarse a Yukina más de lo necesario. Sin duda, ellos también querían ver qué sería del Ángel Fawkes. Kid 2, Kanen gritó una vez más. Simultáneamente, los ojos en sus alas comenzaron a emitir una luz tan brillante como el sol. El haz que disparó se convirtió en una espada gigante que golpeó el suelo con una increíble fuerza destructiva.
El duro lecho de roca fue pulverizado y se dispersó, con llamas carmesí soplando por todas direcciones. Pero el ataque de Kanen no terminó allí. Con un movimiento de la mitad de sus alas, los gigantescos y abiertos globos oculares lanzaron otro rayo a la superficie del suelo. Este claramente apuntó directamente a Kohou. Un ángel Faux era un sirviente de los dioses, una masa de energía de vida, negativa, maldecida por los dioses como lo era un vampiro, era un enemigo mortal, que tenía que ser destruido, sobre todo cuando se trataba de un progenitor. Ag. Ven aquí, Regulus Ourem. Alnas Miniem. Kiagare. Regulus Ourem, Alnas Miniem. Kohou ya no tenía otra opción. Si Kanen continuaba atacándolo así, sin duda borraría toda la isla dentro de poco. Primero, tenía que usar a sus Kenjus para detener a Kanen. Si no hacía al menos eso, incluso Yukina y la Folia quedarían atrapadas y perderían sus vidas. Kanase. El león de oro envuelto por el rayo y la masa de vibraciones que era el bicornio incandescente cargaron hacia el ángel. Estos fueron ataques de los Kenjus del cuarto progenitor, cada uno posee el poder igual a un desastre natural. Sin embargo, esos ataques, que poseen una enorme energía mágica, ni siquiera lograron acercarse al cuerpo de Kanen. Ambos ataques pasaron directamente a través de la carne del ángel Faux, con solo una pequeña onda quedando atrás. La atmósfera se desgarraba, y el trueno atravesaba como una flecha, pero Kanen continuó volando tranquilamente, completamente ilesa. Es inútil, cuarto progenitor. Le gritó Kensa a Kohou. Estaba mirando la forma de Kanen con una mirada anhelante. Él no sentía ninguna emoción o alegría hacia el ángel Faux que él mismo había creado. Kanen ahora existe en un plano superior de existencia. No importa cuán grande sea el poder mágico de tus Kenjus, no pueden destruir lo que no existe en este mundo. Ag. Kohou no tenía palabras para responder a la mirada compasiva de Kensa. Los ojos gigantes de las 6 alas del ángel Faux se volvieron hacia Kohou una vez más. Su resplandor brillante y dominador resplandecía sobre Kohou, sin dejar ni un solo fragmento de sombra. Kanase. Gritó Kohou mientras empujaba su mano por encima de su cabeza hacia Kanen. Un momento después, el haz lo atravesó. Todo el sonido desapareció. La luz que atravesaba el corazón de Kohou, acompañada por un impacto feroz y llamas, llenaba la visión de todos con una luz blanca. Dentro de ese mundo de luz blanca pura, el cuerpo de Kohou cayó suavemente hacia adelante y se derrumbó. Senpai. Kohou. Yukina y la Folia lucharon contra los furiosos vientos de la explosión mientras corrían hacia el caído Kohou. El ataque de Kanen había creado un cráter semiesférico con la explosión, con el vapor blanco silbando su manera hacia arriba de la superficie de la roca medio fundida. La carne de Kohou estaba fuertemente triturada, aunque milagrosamente permanecía en una sola pieza. Ya. El vampiro más poderoso del mundo cayó con un golpe. Kirishima parecía aburrido, murmuraba mientras Yukina y la Folia miraban a Kohou en estado de shock. Pero al darse cuenta de que los vientos huracanados solo aumentaban con fuerza, su expresión se tensó. Empezó a sentir agujas mezclas con el viento que lo golpeaba. Su fuente, fragmentos de hielo. El agua de mar estallaba, debido a los vientos huracanados se había congelado, transformándose en hojas heladas. ¿Qué es esto? ¿Su Kenju se ha vuelto loco? Kirishima murmuró, su voz era nerviosa y temblorosa. Habiendo perdido a su amo, los Kenjus del cuarto progenitor habían comenzado a correr desesperadamente fuera de control. Era una situación espantosa de contemplar. Si tales masas titánicas de energía mágica liberaran su poder indiscriminadamente, infligirían daños mortales no solo a la pequeña isla, sino también a cualquier otra cosa en el mar en un radio de 10 kilómetros o más. Pero la situación estaba más allá de sus peores expectativas. ¡Oh! No eran los Kenjus de Eketsuki Kohou en el ojo de la tormenta, sino Kanase Kanen. Agarrándose la cabeza, el ángel Faux se lamentaba mientras las lágrimas de sangre rodaban por sus mejillas. Su gemido dio lugar a una tormenta de agua, expandiendo los vientos violentos que ahora estaban congelando el agua de mar en la zona. Kanase Kensa. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Beatrice miró al ingeniero con una mirada de reproche. Kensa tranquilamente sacudió la cabeza mientras miraba fijamente el control remoto que no respondía. No lo sé. No debería estar en el punto de ascensión todavía, pero... realmente. Tan irritante. He perdido mi motivación. Murmurando como si escupiera las palabras, Beatrice desmaterializó su propio Kenju. Ella dio la espalda al ángel Faux y se marchó. Hey, bebé.
Estamos retrocediendo por ahora. No estoy interesada en quedarme atrapada en esa cosa. Beatrice habló con una voz poco entusiasta, mirando hacia atrás mientras Kirishima se apresuraba a alcanzarla. La tormenta que envolvía al Ángel Fawkes se había congelado completamente, transformándose en un gigantesco pilar de hielo. Girando en espiral hasta el suelo, ya había alcanzado un radio de 10 metros, incluso seguía creciendo. Beatrice y los demás se refugiaron en el interior del aerodeslizador, no tenían ninguna esperanza de escapar de la isla. En el proceso, dejaron atrás al derrotado cuarto progenitor y las dos chicas con él, incluso cuando una violenta tormenta de nieve estalló por todas partes. Akatsuki-senpai. Akatsuki-senpai. La pequeña chica con un uniforme de colegiala se aferró al cuarto progenitor mientras seguía llamándolo. Por su parte, la princesa de pelo plateado seguía mirando el pilar de hielo que se elevaba sobre sus cabezas. Ángel Fawkes. No, Kanase Kanen. Tú. Dentro del hielo transparente, el ángel hecho por el hombre dormía, incluso mientras seguía llorando. El gigantesco pilar de hielo y nieve se parecía mucho a la torre sagrada llamada Babel que el cielo había destruido hace mucho tiempo.